Retomando el primer video, donde mencionamos el hecho distintivo de la profase 1, donde se produce el crossing over o entrecruzamiento, que consiste en el entrecruzar o eh, cambiar genes de un cromosoma al otro. El punto donde se realizaba este entrecruzamiento de genes se denomina quiasma. Para continuar con la meiosis, tenemos la metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la metafase 1, los cromosomas homólogos se van a situar en el ecuador de la célula y van a ser traccionados por las fibras del uso mitótico que van a enganchar o van a traccionar de las placas cinetocóricas de los cromosomas. En la anafase vamos a ver la migración hacia los polos de los cromosomas homólogos. Podemos observar muy bien esta figura, que estos cromosomas homólogos ya no van a ser los mismos, sino que, como podemos ver aquí, han sufrido porciones de entrecruzamientos o intercambios de genes. Y en la telofase se va a comenzar a producir este surco, gracias a las fibras del citoesqueleto, los microfilamentos de actina y de miosina, que van a colaborar en este surco hasta lograr la división de las células, por supuesto, con la formación nuevamente de la membrana nuclear en cada célula. Los resultados de la meiosis 1, entonces, van a ser el apareamiento de cromosomas homólogos y el entrecruzamiento genético. Este es el hecho distintivo de la profase 1 de la meiosis 1 y es el que permite y hace que no haya un individuo o una célula o un gameto en este caso, una célula sexual, igual a la otra. Se produce además la separación al azar de los cromosomas homólogos. Nadie sabe qué cromosoma va a ir a qué célula. Por lo tanto, esto es al azar y esto contribuye a la variabilidad genética. Y como punto final de esta medida, tenemos la obtención de dos células que continúan siendo diploides 2N con dos cromatidas diferentes. Luego se produce la intercinesis, ¿sí? Este término a veces se confunde, no es una interfase, la intercinesis es un corto periodo de tiempo que se da entre la meiosis 1 y la meiosis 2. En este periodo no hay duplicación ni descondensación del ADN. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, es simplemente un periodo de quietud. Para ingresar luego a la meiosis 2. La meiosis 2 no nos vamos a detener, es muy similar a lo que ocurre en la mitosis. Es decir, en la profase 1 se rompe la membrana nuclear, comienzan a formarse las fibras del uso. Luego, en la metafase, se alinean en el ecuador de la célula para en la anafase dividir las cromátides hermanas. Las cromátides hermanas van a ir una a cada polo y de cada célula se van a obtener dos células hijas, pero ya en este momento lo que vamos a obtener van a ser células haploides. De dos células voy a obtener 4 células haploides como resultado. Por lo tanto, el resultado de la meiosis 2 va a ser muy similar a la mitosis en cuanto a los acontecimientos que ocurren durante este tipo de división de meiosis 2 y el resultado final de la meiosis 2 van a ser 4 células hijas. Estas células van a ser haploides y van a ser distintas entre sí y diferentes a las que les dio origen. Ahora bien, dijimos que la meiosis se denominaba gametogénesis y que en el macho la íbamos a denominar espermatogénesis y ovogénesis. Y hay diferencias entre lo que ocurre en el macho y lo que ocurre en la hembra. En la ovogénesis, es decir, la división meiótica que se da en la hembra, recordemos que el lugar donde la misma se produce son los ovarios, en la mujer, la meiosis podemos decir que puede durar alrededor de 50 años. En las células germinativas primitivas aparece en el embrión humano aproximadamente a los 20 días después de la fecundación. Es decir, después que se produjo una fecundación, a los 20 días ya tenemos células germinativas primitivas. Desde allí, estas células migran a los esbozos gonadales, en este caso, si estamos hablando de la hembra, a los ovarios, donde en el embrión femenino
se dividen y se transforman en ovogonias. Aproximadamente en el tercero a sexto, séptimo mes, ¿sí? Se van a dividir y entran aproximadamente en esta etapa, sexto, séptimo mes, entran en lo que se denomina la meiosis y se convierten en ovocitos primarios. Aquí iniciamos la meiosis, como podemos ver, en ovocitos primarios. Van a permanecer en este periodo, en esta profase 1, desde antes del nacimiento hasta la pubertad. Es decir, se frena, ¿sí? En este estadio la meiosis. En el momento de la pubertad, alrededor de, si estamos hablando del humano a los 12, 14 años, se reactiva, por supuesto que hay también eh, acción de hormonas que van a intervenir en la pubertad, que van a actuar sobre las gónadas femeninas o masculinas, y se reanuda la meiosis. A partir de la pubertad, cada uno de estos ovocitos primarios va a sufrir meiosis 1 y meiosis 2. Lo que se obtiene al final de la meiosis 2 en la ovogénesis es un ovocito secundario. Este ovocito secundario es liberado al ovario del ovario por la ovulación e ingresan las tropas de falopio. Si este ovocito secundario se encuentra o es fecundado por un espermatozoide, recién ahí culmina la meiosis y se convierte en óvulo. Retomando la meiosis en femenina o la ovogénesis o en la hembra, lo que debemos remarcar es que, como bien dijimos al principio del estudio de la meiosis, es que a partir de una célula diploide obteníamos 4 células haploides. Ahora, algo que tenemos que remarcar aquí es que en la ovogénesis, en la hembra, en esta primer división meiótica de una primer célula diploide, yo voy a obtener 2 células diploides. Pero una de estas 2 células diploides es la que va a continuar camino y la otra es la que vamos a denominar cuerpo o corpúsculo polar. Este cuerpo o corpúsculo polar va a ser una célula, por así llamarla, fantasma, porque se va a quedar sin contenido, va a ser reabsorbida y la que va a seguir adelante es un ovocito secundario que se va a cargar de contenido celular. Lo mismo va a suceder en lo que es la meiosis 2. A partir de un ovocito secundario se van a obtener 2 células ya haploides, porque recordemos que en la meiosis 2 lo que ocurría es que dividíamos las cromatides hermanas y estas 2 células va a ocurrir lo mismo. Se va a formar un corpúsculo polar o segundo corpúsculo polar y esta célula que va a seguir adelante va a ser la que finalmente, este ovocito secundario, si hay fecundación, la vamos a pasar a llamar óvulo y va a producir este huevo cigoto. En la espermatogénesis en el macho, la diferencia es que la meiosis se activa en la pubertad también con la intervención de hormonas masculinas y este espermatocito primario va a entrar en una primera división meiótica, va a dar 2 células. De estas 2 células o espermatocito secundario van a dar, cada una de ellas va a dar otras 2. Es decir, de un espermatocito secundario voy a obtener la espermátida. Final de la meiosis 2 en el macho va a ser la obtención de 4 células haploides. Y luego va a venir un periodo de diferenciación donde el espermatozoide va a adquirir su cola o flagelo y va a sufrir modificaciones y se va a preparar para ese momento de la fecundación donde va a tener que penetrar al óvulo. Otra cosa a remarcar es que este ovocito secundario eh, que se obtiene de la meiosis 2 tiene un tamaño mucho mayor, como podemos ver acá, que lo que es un espermatozoide.
Por lo tanto, el proceso de formación de células sexuales, el proceso fundamental de la obtención de espermatozoides en el macho u óvulos en la mujer, es la fecundación y la variabilidad de especies. Simplemente aquí dejarles las diferencias más importantes. Recordar que la ovogénesis tiene lugar en los ovarios, la espermatogénesis en los testículos, que el ovocito acumula más cantidad de vitelo durante la ovogénesis, por eso esa generación de cuerpos polares y de ovocitos, que la espermatogénesis se produce a partir de una célula diploide embrionaria llamada espermatogonia, mientras que en la hembra esa célula embrionaria se denomina ovogonia, que la ovogonia da lugar a un ovocito secundario que puede ser fecundado durante la espermatogénesis y que la espermatogonia da lugar a 4 espermatozoides maduros, que la espermatogénesis las divisiones meióticas son simétricas, es decir, que las células generadas tienen la misma cantidad de citoplasma. En cambio, en la ovogénesis recordemos que en las divisiones meióticas son asimétricas, se genera un ovocito y un cuerpo polar. Durante la ovogénesis se forman estos corpúsculos polares que se atrofian y que van a ser eliminados, y que en la espermatogénesis, en cambio, no hay ningún, por así llamarlo, subproducto. Por último, que el espermatozoide tiene que sufrir un proceso de diferenciación muy grande al final, ¿sí? Lo que obtengo es espermatocito secundario y, por último, un periodo de diferenciación en espermatozoide. Y en este periodo de diferenciación tiene una dirección celular muy importante a lo que es la adquisición de las estructuras necesarias, como ya hemos visto cuando vimos citoesqueleto del flagelo para darle motilidad, o la formación de ese capuchón o acrosoma para permitir la penetración de la zona pelúcida del óvulo. También decirles que la hembra nace con un determinado número de ovocitos, mientras que el macho no, que la ovogénesis comienza en el séptimo mes de desarrollo embrionario, mientras que la espermatogénesis comienza a producirse periódicamente cuando el macho llega a la pubertad, que la espermatogénesis se completa mientras el espermatozoide está dentro del testículo, mientras que el óvulo no. Recordemos que en la ovulación lo que ovula la hembra es un ovocito secundario y que termina su maduración fuera del ovario, si hay fecundación. Por supuesto que en este punto ustedes van a observar a lo largo de la carrera que depende de la especie de la que estén hablando, va a haber variaciones. La ovogénesis también, solo decirles que se completa si hay fecundación y que cuando la ovogénesis finaliza, el resultado es solo un óvulo, mientras que en la espermatogénesis se generan miles de espermatozoides en una vez, que el óvulo aparece rodeado de numerosas capas y membranas que tienen diferentes funciones, mientras que el espermatozoide solo se rodea de una membrana, el contenido que posee es casi todo núcleo, porque tiene que especializarse en poder viajar, moverse para alcanzar al óvulo. Por último, mostrarles este gráfico donde nos compara la mitosis con la meiosis. Recordad que la mitosis tiene una sola división, que de una célula diploide obtengo dos células diploides también y exactamente iguales e idénticas a las que le di origen, y que en la meiosis de una célula diploide obtengo cuatro células haploides que van a ser totalmente diferentes, y esto es lo que da la variabilidad de especie, que ningún individuo sea idéntico al otro, por más de que provengan de los mismos padres. Bueno, y finalizar simplemente dándoles la bibliografía, que tenemos el de Robertis, el CARP, el Adams, como bibliografía de la cátedra recomendada y que la pueden obtener en la página de la plataforma Moodle de la Cátedra de Biología General. Me despido, gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima clase.